Este año del 2024 no solamente celebramos el bicentenario de la batalla de Ayacucho que selló el proceso de nuestra independencia. También conmemoramos el bicentenario del natalicio del sabio y naturalista italiano Don Antonio Raimondi. Él llegó al Perú para investigarlo, para explorarlo de cabo a rabo, hacer anotaciones y registrarlo todo, pero sobre todo para querer al Perú. Antes de Raimondi, por supuesto, hubo otros viajeros, otros científicos que registraron parcialmente el Perú. Teníamos una visión fragmentada de nuestro país. Hay un antes y después de Antonio Raimondi, porque él registra todo el Perú y tenemos, por supuesto, gracias a él, una visión, o empezamos a tener una visión completa de nuestro territorio, de nuestras riquezas, pero sobre todo de nuestras potencialidades. La coincidencia del nacimiento de Antonio Raimondi con el final de nuestro proceso de independencia también nos dice mucho, porque llegó en 1850. ¿En qué fecha? El 28 de julio. Y hoy, justamente, vamos a hablar de Antonio Raimondi en Sucedió en el Perú. Antonio Raimondi nació en la ciudad de Milán el 19 de septiembre de 1824. Sus padres fueron Enrico Raimondi y Rebecca Dell'Acqua. Tuvo varios hermanos. Se conoce poco acerca de sus primeros años. Su familia en Milán, ¿pertenecía a qué entorno social pertenecía su familia? La familia de Raimondi estaba vecindada muy cerca al Duomo de Milán, en una antigua calle que se llamaba Corso del Duomo, que estaba prácticamente mirando la parte posterior del Duomo de Milán. Y era una familia que hoy día caracterizaríamos como clase media, baja o emergente. El padre era pastelero y la madre era lingerista, es decir, cosía ropa interior para damas. La última se auxiliaba de las dos hermanas, Magdalena y María, y Raimondi, por el lado de los hermanos varones, tuvo aproximadamente unos 5 hermanos más, de los cuales subsistieron Carlo y Timoleone. Lo interesante del último es que también se dedicó a viajar por el mundo, pero en su condición de sacerdote. Y se dedicó a la labor evangelizadora en Hong Kong, en Australia, en todo lo que nosotros llamaríamos el Asia Pacífico. Raimondi nació con una decidida inclinación por los viajes y el estudio de las ciencias naturales, y soñó desde muy pequeño con las espléndidas regiones de la zona tórrida del planeta. Más tarde, la lectura de obras de viajes como los de Cook, Bougainville o Humboldt despertaron en él el más vivo deseo de conocer aquellos lugares privilegiados. Su libro de cabecera era Historia Naturale del Conde de Buffon, ¿no? Un ilustrado francés de finales del siglo XVIII, y esa obra influenció directamente en Raimondi. El ambiente milanés donde crece Raimondi está influenciado por el diseño educativo del Liceo Napoleónico, que incorpora cursos de historia natural a la enseñanza. Y efectivamente es la época en Europa en donde alcanzan la cúspide los manuales de enseñanza aplicada. Manual de botánica, manual de zoología, manual de química. Y él ya tiene cierto grado de, digamos,
de conocimiento en Milán ya había obtenido cierto manejo, ya era como reconocido, alguien lo había visto, oye, Antonio tiene una capacidad extraordinaria. Raimondi, y lo podemos sostener categóricamente, era absolutamente periférico al círculo académico y científico milanés. Y hay una entrada en el diario de Paolo Mantegazza, que es el padre de la antropología italiana, que dice más o menos así: hoy conocí al hijo de un pastelero. Ha estudiado solo historia natural, tiene una colección fantástica de conchas, ha dibujado 1500 plantas, hace taxidermia, se llama Antonio Raimondi. Salí avergonzado de mis conocimientos. Ese es nuestro personaje. Desde muy joven, Raimondi se dedicó a recorrer los principales jardines botánicos de Europa. Visitaba mucho el Museo de Historia Natural y el Jardín Botánico de su natal Milán. En ese museo, siguió cursos de química y botánica. Muy tempranamente planeó viajar hacia una de las zonas tórridas del planeta e investigó acerca de varios países sudamericanos, entre ellos, por supuesto, el Perú. Pero un hecho que le ocurrió en el Jardín Botánico de Milán lo interpretó como una premonición y lo impulsó a decidirse porque su destino sea nuestro país. ¿Cuál fue ese hecho fundacional en su vida? El corte, es decir, la poda de un cactus gigante de origen peruano. Visitaba constantemente los jardines botánicos de Milán y es ahí donde ve pues un espécimen tremendo, gigante, frondoso, que daba la vuelta a la pared, a la estructura, ¿no?, de la parte interna donde estaban las plantas, y justamente ahí le da mucha pena ver cómo lo están cortando, ¿no? Entonces pregunta a la procedencia de este cactus y es ahí donde le dicen pues que proviene del Perú. Se da cuenta que en nuestro país había una gran posibilidad de diversidad a partir de los desiertos, de las montañas y por supuesto de las selvas. Y al mismo tiempo era el menos conocido para la época. Y la otra circunstancia que Antonio aprovecha es la cadena migratoria de médicos italianos que venían al Perú a trabajar en la Facultad de Medicina, en esa época Colegio de Independencia. ¿En qué se origina esto? En los vínculos que tenía Cayetano Heredia y varios médicos con la Facultad de Medicina de Pavía. Y Alessandro Arrigoni, amigo de Raimondi desde la infancia, era médico formado en Pavía. Entonces, luego de los acontecimientos políticos de las revoluciones liberales del 48 y 49 en Milán y Roma, y en las que Raimondi toma parte activa, como él también menciona, es que él decide migrar al Perú, y el que aparentemente trae la carta de recomendación es Arrigoni y no él, porque Arrigoni sí era médico. Luego del fracaso de la revolución en pro de la unificación italiana, Raimondi aceleró el viaje que ya tenía planeado al lejano Perú. En diciembre de 1849 se embarcó en Génova y luego de 7 meses de navegación llegó al Callao el 28 de julio de 1850, cuando el país festejaba un año más de la proclamación de la independencia. Raimondi tenía solo 25 años. Estamos en la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú resguarda una cantidad importante de materiales, no solamente de autoría de Antonio Raimondi, sino también materiales sobre Antonio Raimondi, ¿no? También tenemos algunos libros que pertenecieron a la biblioteca personal de Antonio Raimondi. Tenemos un conjunto de cartas también que Antonio Raimondi le enviaba a su colega y discípulo Miguel Colunga. No sabemos con exactitud qué obras venían dentro de su equipaje, pero sabemos al menos por referencia en una carta que él escribe a su colega y conciudadano Emilio Cornaglia, de que él dentro de este equipaje traía una enciclopedia, la Enciclopedia Roret, que es una enciclopedia, digamos, muy famosa en el siglo XIX. Esta obra era básicamente una obra sobre el tratamiento de pieles, ya que su amigo Emilio Cornaglia le pedía a Raimondi, puesto que venía a Lima, de que
trate de enviarle algunas muestras para él estudiarlas en su laboratorio, y a cambio le ofrecía, digamos, enviarle objetos o libros según los requerimientos de Raimondi, ¿no? Cuando Raimondi llegó al Perú, pasó dificultades económicas para lograr instalarse, pero al poco tiempo conoció nada menos que a Cayetano Heredia, quien en esa época era rector del Colegio de la Independencia, otrora Real Colegio de Medicina de San Fernando, y que después se convertiría en la Facultad de Medicina de San Marcos. Este local quedaba donde hoy está la Plaza Italia en Barrios Altos. Cayetano Heredia se dio cuenta rápidamente del potencial de Antonio Raimondi y le ofreció un puesto en el colegio. Primero, para catalogar la enorme colección de ciencias naturales que poseía, y luego la cátedra de química. Ese encuentro fue vital porque Cayetano Heredia se convirtió en su mentor. El encuentro de dos mundos también. Un prestigioso médico peruano y un naturalista italiano. Y este encuentro, con el tiempo, daría sus frutos. Cayetano Heredia reconoce en Raimondi mucho talento, porque a Rigoni lo manda a Chincha a trabajar en una hacienda. Pero a nuestro científico milanés lo cobija en San Fernando, le da una pieza en el segundo piso de la Facultad de Medicina para que viva ahí, y al mismo tiempo le otorga su primer trabajo, que es ordenar el Gabinete de Historia Natural del Colegio de la Independencia. Gracias a Cayetano Heredia es que él se empieza a desarrollar en lo que él justamente conocía, ¿no? Con Raimondi se llena un vacío justamente, y gracias a Raimondi se da la persona idónea para desarrollar todos esos campos, ¿no? De la botánica, la mineralogía, la arqueología, la antropología, todos los campos, ¿no? Raimondi era un amante del café. Existen fuentes que nos revelan su gusto por esa bebida, incluso desde la época en que estuvo en el Colegio de la Independencia. Son bien recurrentes las cartas en las que Raimondi está hablando del café, ¿no? de su pasión por el café. Él había formado, junto con algunos colegas del Colegio de la Independencia, que después va a convertirse en la Facultad de Medicina de San Marcos, una sociedad, ¿no? La Sociedad Pitológica de Café y Balconcillo, me parece, era el nombre que él había puesto, que era un grupo de amigos que se sentaban en el balcón del Colegio de la Independencia. Raimondi llegó al Perú en un momento inmejorable. El país era rico debido a los grandes ingresos que teníamos gracias a la venta del guano. El gobierno del presidente Ramón Castilla estaba apoyando los viajes de exploración al interior del país. Al poco tiempo de su llegada, en 1851, empezó a realizar sus primeras excursiones por los alrededores de Lima y viajes cortos por la costa. Por el norte se fue hasta Chancay y Huacho, y por el sur, Lurín y Chilca. Un año después, llegó hasta las montañas de Chanchamayo. En 1853 visitó las islas Chincha y luego Tarapacá, como parte de una comisión del gobierno encargada de diagnosticar la situación de nuestros principales depósitos guaneros y salitreros. Nos encontramos en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y queremos compartir las colecciones de aves que custodiamos en el Departamento de Ornitología. Él llegó a Perú cuando apenas tenía 25 años y tempranamente inició sus exploraciones del Perú, que duraron como 19 años. De los años que él vivió en Perú,
Para la tercera expedición, Jet contaba con fondos nacionales y emprendió la exploración de las Islas Juaneras. Una de las cosas que les vamos a compartir son unas piezas muy valiosas y muy preciadas de Isla Chincha. Sucesivamente a lo largo de los años se exploró entonces la costa norte, sur, los Andes. En la zona de Tacna y Moquegua exploró la zona costera, pero también las partes altoandinas. Y habiendo cubierto esta exploración de la costa y de los Andes, dedicó una parte importantísima de sus últimas expediciones, especialmente la última, a la expedición de la Amazonía. Entonces, localidades muy importantes como Pangoa, Tarapoto, Moyobamba, y llegando al punto más lejano de conocimiento de la Amazonía en su tiempo, que fue Pebas, que es una localidad después de Iquitos, navegando por el Amazonas. Nos encontramos aquí en estos momentos el herbario que cuenta con la mayor cantidad de colecciones de nuestro país en lo que respecta a la flora peruana. Las colecciones de Antonio Raimondi fueron los primeros registros botánicos que tuvimos en nuestro país, colectados y depositados en el país. Con Antonio Raimondi prácticamente nació la botánica en el Perú, porque él fue el que implementó los cursos de botánica aplicada a la farmacia y botánica realmente aplicada a la medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No hay otro investigador para esa época, siglo XIX, realmente que haya explorado tan recónditamente muchos lugares en el territorio peruano, ¿no? Entonces, esto realmente nos ha dejado una cantidad de evidencias de una exquisita flora nacional que en algunos de los casos ya no han vuelto a ser documentadas, recolectadas otra vez en el territorio peruano. Entonces, muy pronto, Raimondi se convirtió en un consultor técnico, un consultor científico del Estado peruano, en un momento en que existía interés por conocer las potencialidades de nuestros recursos. Yo he tenido la oportunidad a lo largo de mi carrera profesional ver la impronta, el tremendo impacto que tuvo el trabajo de Antonio Raimondi. He trabajado en el Batolito de Patás y he visto que Antonio Raimondi pasó por el Batolito de Patás y lo estudió. Y eso generó mucha inquietud que obviamente después se fue desarrollando a más detalle y permitió el desarrollo de esa parte del país. También he trabajado en la zona de Castrovirreina, también fue visitada por Raimondi, en algún momento tuvo dificultades de salud en la zona de Castrovirreina y es una zona minera también con mucha tradición. Y finalmente, no menos importante, al día de hoy trabajo en Antamina, y también Antamina, que es el principal yacimiento de cobre, zinc y plata en el Perú, fue estudiado y visitado por Antonio Raimondi. Ya se ha divulgado extensamente que la frase «El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro» es apócrifa. Es decir, Raimondi jamás la pronunció. Esa frase es absolutamente apócrifa, ya está harto demostrada. Raimondi no la dijo y, por supuesto, va absolutamente contra todo su sentir, porque él releva al mismo tiempo de los recursos naturales de nuestro país todos los proyectos y todas las acciones de los ciudadanos de su tiempo que inician proyectos para remontar la cordillera, unir pueblos con vías de comunicación y soñar la articulación de nuestro país para un desarrollo común. Y si bien Raimondi no pronunció la famosa frase, lo que sí es cierto es que el sabio italiano resaltó, además de todas nuestras riquezas, el inmenso potencial minero que tuvo y tiene nuestro país. Perú tiene los Andes, y la cordillera de los Andes es una expresión del encuentro de dos placas tectónicas, ¿no? La placa de Nazca, que se introduce en la zona continental. Por esa razón somos un país con tanta actividad sísmica, pero a su vez explica la formación de los Andes y ese trabajo subterráneo, ese encuentro de estas dos placas, también explica la riqueza mineral con la cual nuestro país cuenta, ¿no?
Y más allá de la frase que, como dices, es correcto, es apócrifa, pero el concepto sí creo que lo válido es que el Perú tiene un potencial minero y ese potencial minero aún no termina de desarrollarse y es un potencial que permitiría acelerar el crecimiento del país. Cuando Raimondi llegó al Perú, ya existía un contacto fluido con médicos italianos que llegaron a trabajar al Colegio de la Independencia. Él se mantuvo en permanente contacto con la comunidad científica italiana y además permanentemente actualizado. Raimondi, si bien es cierto, proviene de una familia de clase media, si se quiere, llega al Perú también con cierta recomendación y con ciertos, digamos, nexos o contactos de compatriotas suyos que ya estaban asentados aquí en Lima. Él no contaba con un capital, digamos, como contaban otros intelectuales de la época, ¿no? que podían disponer de mucho dinero para poder comprar los libros que necesitaban o que querían en el momento. Más bien, lo que él tiene que hacer es agenciarse de algunos medios además de la compra, ¿no? Uno de ellos era el trueque. Lo que él hace es enviar a sus amigos en Europa algunas muestras de plantas, de animales, de restos óseos, para que ellos puedan analizarlos en sus laboratorios, y a cambio de eso él pide libros, ¿no? Es bien interesante ver en las cartas cómo él está pidiendo a cambio de sus encomiendas, en contrapartida está pidiendo, digamos, libros, y no está pensando en su libro como un instrumento de trabajo. Viajeros italianos como Raimondi llegaron muchos, pero a decir verdad, ninguno como él, tan apasionado por conocer nuestro territorio. En la tesis que yo he hecho de maestría, que he nombrado a Raimondi y a otros dos, a Osculati y a otro que era clérigo también, Castrucci, ellos buscaban más que todo tener una especie de popularidad, ¿no? Popularidad en este ámbito académico y que sean galardonados. Por ejemplo, en el caso de Castrucci, que era clérigo, él buscaba ascender a una posición de sacerdocio, ¿no? Con la evangelización y salvar almas, ¿no? Es un poco así, por eso se internó en la selva, ¿no? Después Osculati buscaba más que todo una prestancia más académica en el mundo, pues, de los investigadores de Milán, ¿no? Que estaban en boga, porque había una competencia entre museos, ¿no? En el mundo por adquirir especímenes, ¿no? De todas partes de estas zonas. Y Raimondi, como yo les decía en un primer momento, él busca también eso, pero digamos que él viene apasionado por el territorio. Y se queda acá, ¿no? Se nacionaliza, o sea, él quiere estar acá, formar parte de todo lo que le sucede al Perú, ¿no? En 1856, el Colegio de la Independencia se convirtió en la Facultad de Medicina de San Fernando. Allí Raimondi fue nombrado profesor de Historia Natural Médica. Esto le permite a él vincularse con las élites nacionales y especialmente, y subrayo nacional, porque en San Marcos también estudiaban, muchas veces becados por el Estado, estudiantes de provincias. Y estos estudiantes de provincias sirvieron en muchos casos de intermediarios o facilitadores logísticos para Raimondi en sus regiones. Es decir, lo acompañaban en sus viajes, le mostraban la mina, le mostraban tal planta, tal recurso natural, tal sueño de integración, una vía de un camino o el proyecto de un camino hacia Lima y sobre todo, especialmente, remontar la cordillera de los Andes hacia el oriente para conectar a los ríos amazónicos y a partir de ahí integrar el Perú al mundo atlántico. Así como ahora se habla del Asia-Pacífico, en esa época el epicentro del desarrollo occidental era el mundo atlántico y el Perú miraba
a esa zona como modélica para su desarrollo. En 1860, Raimondi emprendió el período de su vida denominado Los Grandes Viajes. Fueron 3 viajes, al norte, centro y sur. Cada uno tardó bastante y en total el período cubrió alrededor de 10 años. Estas expediciones fueron completamente financiadas por el Estado, para quien trabajaba presentando informes, cuyo interés era promover el conocimiento del Perú para la mejor explotación de sus riquezas. Justamente en ese momento se está construyendo la identidad, ¿no?, del propio país, ¿no? Entonces, él está tratando de, como tenía ya la idea de independizarse en estos pueblos de Italia que buscaban la unificación, él también viene con todo ese concepto también acá. Entonces también quiere que el propio peruano busque sus propios recursos, ¿no?, para salir adelante, ¿no?, ante el mundo, ante las exigencias del mundo, ¿no? ¡Qué maravilla! El descubrimiento para la ciencia de lo que hoy llamamos Estela Raimondi, donde se encuentra este personaje del universo mítico de la cultura chavín, fue descubierta precisamente para la ciencia nada menos que por Antonio Raimondi. Y la historia de la misma es fascinante y la cuenta el médico José Toribio Polo. Él nos dice que esta piedra se encontraba en la casa de un poblador, el señor Timoteo Espinosa, quien la usaba como mesa e inclusive como batán. Timoteo Espinosa la había encontrado en 1840 en un campo de cultivo cerca de Chavín de Huántar. Antonio Raimondi se lleva este calco a Lima a comunicársela a las autoridades, pero recién años después, en 1873, es posible comprar la pieza por el presidente Manuel Pardo, presidente en aquel entonces, y es llevada a Lima en un viaje extraordinario, atravesando cerros hasta el mar y luego hacia Lima en barco. La puso a exhibirse en el flamante Palacio de la Exposición. Hoy la podemos ver en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre. Y todo eso se lo debemos a Antonio Raimondi. Este sitio, que es mencionado desde la época de Cieza de León, había conservado su fama, por supuesto, hasta el momento de Raimondi, y motivado por estos registros de viajeros que le predecesieron, llega al lugar. Levanta planos, entra a las galerías, descubre el lanzón, es el primero en registrar la existencia del lanzón, y obviamente en toda esta dinámica, y muchas personas al ser testigo que digamos, foráneo, está interesado en las cosas, en las antiguallas chavinenses. Entonces, uno de ellos, que se llamaba Timoteo Espinosa, que todo indica que es un personaje prominente de ese poblado, lo invita a su casa a mostrarle la famosa estela. Raimondi inmediatamente reconoció la importancia de esta pieza. Lo interesante que hace Raimondi es que al carecer de una cámara fotográfica realiza el calco de la estela, utilizando la famosa técnica de la monedita, que todos hemos hecho de pequeños, la forra con papel, y logra de esta manera la primera imagen portátil de la estela. 13 años después, imagino, muestra este calco al presidente Manuel Pardo, que acababa de inaugurar el Parque de la Exposición a finales de gobierno de Balta, y lo convence para que sea adquirida. La labor es encomendada al sargento Marticorena, que con 50 operarios, como él mismo dice en sus cartas, cruza 2 veces la cordillera.
¿no? Llega al puerto de Casma, de ahí embarca al Callao y del Callao, muy probablemente por tren, llega al Parque de la Exposición, donde se le exhibe dentro del palacio. En Ancash, Raimondi no solo hizo el descubrimiento científico de la ahora llamada Estela Raimondi, sino que años más tarde, en 1867, se encontró con una enorme planta en floración, y a la que los habitantes del lugar le llamaban puya. El primer registro de la puya corresponde al CIDES de Orbiñí, en Bolivia. Sin embargo, Raimondi encuentra la expresión peruana de esta especie en la zona de Pachacoto, muy cerca del actual Recuay. Y es bien interesante que la encuentra en básicamente mayo, junio del año de 1867, es decir, solo un año y medio antes de terminar sus viajes por el Perú, cuando el naturalista había cruzado infinidad de veces los Andes y nunca se había topado con esta planta, lo que nos habla de alguna manera de lo localizado y particular de la especie, pero al mismo tiempo también de la ubicuidad del naturalista, porque al mismo tiempo de encontrarla, llega en el momento de la floración. Acá está. Acá está. Gracias, Gonzalo. Raimondi, mientras estuvo con nosotros, se pasó la mayor parte del tiempo viajando de cabo a rabo por el Perú, anotándolo todo en sus libretitas. Viajó por la mayor parte de la costa, por la mayor parte de la sierra y un poco también por la selva. No le alcanzó el tiempo para poder sistematizar la gran cantidad de información que anotó. Pero realmente él lo hizo de una forma dificilísima, casi heroica. Hizo el recorrido al lomo de bestia, soportando lluvia, frío, calor, la altura, el soroche, en condiciones realmente inimaginables. Hasta a riesgo de su salud, contrajo la verruga en alguna oportunidad. Y a veces fue salvado por los propios habitantes del lugar con las plantas medicinales. Él cargaba con un extenso equipo con el que registraba todo lo que él veía y lo anotaba en estas famosas libretitas. Si consideramos que hoy en día tenemos camionetas 4x4, GPS, teléfonos inteligentes con los que podemos tomar notas, apuntar, fotos, videos, lo que hizo Raimondi es realmente una proeza. Y aquí está. Bueno, es relevante que él mismo cuantificó sus pasos por el Perú. Él estima que recorrió más o menos 45.000 kilómetros de viajes ininterrumpidos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo haber sido tan preciso? Es que Raimondi siempre llevaba en sus libretas de viaje la cantidad de kilómetros, leguas o varas que recorría, porque él había desarrollado una metodología de contar pasos, ¿no? O calcular cuando no los contaba con tiempos, ¿no? Cuánto podía recorrer en terreno llano, cuánto podía correr en terreno escarpado, o incluso viendo los descansos de cada cocada de sus porteadores. Cada 20 minutos, cada 30 minutos, siempre se para renovar la carga del bolo de coca. Y en ese tiempo yo sé que he recorrido tantos kilómetros.
En ese periodo no habían carreteras. El recorrer el país, en muchos casos a lomo de mula, no habían fotografías, el hacer acuarelas, gráficos y construir eso y convertirlo en mapas es una tarea muy, pero muy meritoria. Yo he tenido oportunidad de ver acuarelas de Antonio Raimondi, es decir, tenía una habilidad no solamente de conocimiento científico, sino otras habilidades que le permitieron construir o publicar, digamos, un bagaje de conocimiento que lo plasmó en el libro Perú, ¿no? Estamos trabajando en este proyecto ya hace un buen tiempo, desde el 2019 prácticamente. La idea es analizar las acuarelas botánicas de Antonio Raimondi. Hay una colección bastante grande de estas acuarelas. Algunas están en el Museo Raimondi, otras las tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras las tiene el Archivo General de la Nación. Estamos trabajando principalmente con la colección del Museo Raimondi, ¿no? La idea del proyecto es analizar los materiales que utilizaba Raimondi y sus colaboradores para elaborar estas acuarelas. La idea es un poco entonces poder analizar el papel con el que trabajaba y sobre todo los pigmentos y los colorantes con los que hacía justamente estas acuarelas, ¿no? Lo que estamos buscando es justamente cómo pinta Raimondi, qué usa, porque sabemos que él viajaba por todo el Perú. Entonces estamos ahí, estamos buscando con qué pintaba él, si pintaba por ejemplo con pigmentos más locales y con pigmentos que venían de Europa o de otras partes del mundo, o incluso si cabe la posibilidad de que pintara con lo que encontraba en el camino, ¿no? Con algunas tierras del camino o con las mismas hojas o flores que iba encontrando. Raimondi trabaja con dos acuarelistas franceses, Garnier y Dumontel, entonces algunas de ellas están firmadas por estas dos personas, las de Raimondi suelen no estar firmadas. En su viaje a Huaraz de 1867, cuando describió la puya, Raimondi conoció a quien se convertiría en su futura esposa, Adela Loli. De ese matrimonio nacerían 3 hijos. Conoce a Adela Loli en su viaje, en su último viaje al norte de la República. Y él claramente en sus cartas a Colunga escoge no comprometerse, no enamorarse y menos casarse durante el tiempo de viajes, ¿no? Pero sin embargo, bueno, ya 17 años después de su llegada ya le tocó. Ya le tocó. Sucumbió a sus propias palabras. La familia Loli, a la que obviamente pertenecía Adela, tenía haciendas en la zona de Ancash, especialmente en la Cordillera Blanca, y residían en la ciudad de Huaraz. Había una gran diferencia de edad también, que no era... Era común en la época también. Absolutamente. ¿No? Más o menos eran 25 años de diferencia. Ya. Entonces ellos habían tenido 2 semanas que se habían conocido en Huaraz porque Raimondi se estaba recuperando de una herida. Luego es una relación básicamente epistolar. Regresa a Huaraz, pasa por Huaraz por su regreso a Lima. En Lima el mismo sabio compra el vestido de novia y se casa en la ciudad de Huaraz. Trae a Adela a Lima. Comienzan a vivir en la casa que él había comprado en la calle Peña Horadada, gracias a que el Estado había comprado sus colecciones. Y ahí tienen 3 hijos. 3 hijos, ¿no? El primero fue Enrique, la segunda fue María y la tercera Elvira, ¿no? Bueno, la vida familiar de Raimondi, especialmente en lo que se sabe, con su esposa no fue feliz, porque
la esposa padecía enfermedades mentales y bueno, esa circunstancia fue bastante álgida. Aparentemente conspiró en algunos momentos en la dinámica de trabajo de Raimondi. En 1872 asumió la presidencia Manuel Pardo, líder del Partido Civil. Pardo y Raimondi fueron grandes aliados. Compartían la misma visión de hacer del Perú un país moderno. Es una relación fundamental. Esta relación se afianza en la Revista de Lima y en la comunión de ideas. Hacia 1860-61, Pardo publica la famosa obra sobre la provincia de Jauja. Y un año después, Raimondi publica aquella memoria sobre su experiencia en la provincia litoral de Loreto. Entonces, ambos obras publicadas en el mismo medio sueñan o incorporan estas regiones incorporadas a un sueño de desarrollo y de progreso nacional. El gobierno de Pardo le otorgó a Raimondi un sueldo como geólogo consultor. Esto le permitió dedicarse a escribir su obra más importante, pero que lamentablemente quedó inconclusa: El Perú. Raimondi logra un acuerdo con el Estado peruano para publicar la síntesis de sus trabajos en una serie enciclopédica que se llamaba El Perú. Esta obra, según su propio testimonio, debía tener 20 volúmenes de 500 páginas cada uno y un mapa de la República. En vida solo Raimondi llega a publicar 3 volúmenes, la parte preliminar y los 2 tomos de la historia y la geografía del Perú, más el Atlas del Perú. Sin embargo, se trató de un proyecto inconcluso. Lo particular es que en el diseño de Raimondi estuvo involucrado desde el inicio llevar en sus exploraciones libretas temáticas. Es decir, que junto con las libretas de viaje que resumían itinerarios, tenía otras que caracterizaban las distintas manifestaciones naturales del Perú en esas ramas. Y luego esas libretas le debieron servir de insumo para trasladarlas a estos libros que lastimosamente nunca publica, principalmente por motivos de la Guerra del Pacífico. Raimondi sufriría en carne propia los años de la bancarrota fiscal del Estado peruano, que culminaría en la debacle de la guerra y la invasión de las fuerzas extranjeras en la capital, lo que significaría un desastre enorme para la ciudad de Lima y para sus habitantes. Y ante esas terribles circunstancias, Raimondi tuvo un comportamiento ejemplar. Se dirigió a la Universidad de San Marcos y ante la inminente llegada de estas fuerzas extranjeras, recogió todo lo que pudo de la colección de ciencias naturales, colección que él mismo había ayudado a catalogar. Se las llevó a su casa, no para apropiárselas, sino para resguardarlas, para defenderlas. Y eso sucedió en aquella época, pues las fuerzas extranjeras saquearon todo lo que pudieron. Pero Raimondi llegó a su domicilio e izó la bandera italiana, como extranjero que era. Eso evitó que esa gran colección se perdiera en aquellos años de saqueo. Como diría el historiador Giovanni Bonfiglio, a diferencia de muchos otros extranjeros que escaparon de los horrores de la guerra, de la escasez y la pobreza económica, Raimondi se quedó en el Perú como un peruano más. Raimondi ve que su proyecto de vida se desmorona ante sus ojos, ¿no? La construcción del museo se frustra totalmente, un proyecto por el que él le había apostado todo. Se iba a construir al lado del Jardín Botánico, vinculado a la Facultad de Medicina, un diseño desde el punto de vista de la academia perfecto. Y por el otro lado, es testigo cómo
poco a poco los miembros del equipo de la oficina de redacción, los cartógrafos, los dibujantes, los naturalistas en comisión que lo acompañaban, van muriendo en la pobreza extrema o simplemente se regresan a sus países. ¿Cuándo es que muere? Las circunstancias de su muerte se dan ¿cómo? Bueno, él muere el 26 de octubre de 1890. Y lo que ocurre es que más o menos hacia junio de ese mismo año, él ya estaba bastante delicado, agobiado por dolencias crónicas en la espalda. Y Alessandro Rigoni, su amigo de la infancia, que ya estaba arraigado en la ciudad de San Pedro de Lloc, en Pacasmayo, lo invita al norte para pasar mejor temporada, había mejor clima, y Raimondi acepta la invitación, viaja a San Pedro de Lloc, se instala en la casa de Alessandro Rigoni y mejora. Mejoró su salud, está con su hija menor, distendido, y aparentemente todo iba bien hasta que en septiembre, que era la fecha en que se le celebraba su cumpleaños, pero también la independencia de Italia en aquellos años, parece que un cambio de clima o temperatura lo pone mal, cae de la silla y comienza una fiebre vinculada a una neumonía. Y luego de un mes termina de fallecer. Como dijimos, Antonio Raimondi tuvo 3 hijos, un hombre y 2 mujeres. Pero ellos no tuvieron descendencia. Por eso no existen en la actualidad familiares directos. Lo que sí quedó como parte sustancial de su legado fue el Colegio Peruano-Italiano Antonio Raimondi. Bueno, Enrique se casa, pero no tiene descendencia. María, la hija del medio, muere más o menos el año 1904 de tuberculosis, que era una enfermedad lastimosamente común para la época. Y Elvira nunca se casa, entre otras cosas porque estaba muy involucrada en el cuidado de la madre. Sin embargo, Elvira es la que establece el primer vínculo con el Colegio Antonio Raimondi, porque en la fecha de su inauguración de la sede de la Avenida de Arequipa, en agosto de 1930, dona al colegio las primeras colecciones del padre, que son la base del museo que hoy desde aquí dirigimos. Desde que llegó al Perú, Raimondi nunca más se fue, ni siquiera a su Italia natal. Pasó 2/3 de su vida viviendo entre nosotros. 40 largos años, la mitad de ellos viajando y enseñando, y la otra mitad gestionando, organizando, escribiendo. Hoy que estamos en medio de las celebraciones del Bicentenario, no solamente recordar a aquellos peruanos que engrandecieron la patria, sino aquellos extranjeros que también amaron al Perú, como Antonio Raimondi. Nuestro símbolo patrio, el escudo nacional, lleva la promesa de nuestra riqueza, los 3 reinos naturales. Y a eso se dedicó Antonio Raimondi, a estudiarlo para que nosotros podamos ver las enormes riquezas que tenemos en nuestra patria. Hay que homenajear a Antonio Raimondi porque se cumplen esos 200 años, que son también 200 años de una amistad ítalo-peruana. Su nombre está en un colegio y también está su monumento en la Plaza Italia, en Barrios Altos, donde trabajó y vivió por muchos años. Felices 200 años, Antonio Raimondi.